La siguiente grabación es realmente escalofriante. Nos encontramos en los Montes Apalaches, un lugar lleno de misterios y muchas leyendas aterradoras. La grabación pertenece a una joven pareja quien decidió mudarse a esta zona y comenzaron a escuchar algo extraño en los límites de su propiedad. Asustados por tantas leyendas y esta cosa que veían desde lejos, decidieron colocar una cerca eléctrica y fue entonces que una tarde lograron registrar lo siguiente. Y'all, I could have sworn I seen somebody run through these woods just now. I live in a country, not too many people know about this back here, but I'm telling you, I could have sworn I saw somebody. Oh my goodness. Hey, Zach! I could have sworn. See, Zach, there is a man over there. What? I'm not even playing. You need to go check it out. There is somebody over there. I'll go check. Hiding by our tree right now. I'm not even. Be careful. I just seen him over there by that tree, Zach. Zach, be careful. I'm not even playing. Zach, he's right there. Eso fue realmente extraño, ya que visiblemente se logró captar la presencia de alguien o algo acechando desde atrás de los árboles, y al acercarse, por más que buscaron, no encontraron rastro alguno de eso que estaba allí. Incluso las personas que vieron esto en su momento mencionaron que eso no era una persona, que podría tratarse también de un skinwalker o algo mucho peor. Y fue entonces cuando nos comparten la siguiente grabación. Oh my goodness, Zach, Yeah. there is something out there, Zach. There is. I'm telling you, you need to go check it out. I don't know what it is. There's something out here. I'm not even playing. Please go and check it out. I'm about to freak. Alright, Please. checked it out here already now. Like, oh my gosh, y'all. Like, there's something out here. I'm not even going no closer because I'm so scared. There's nothing out here. Zach, I'm telling you, there is somebody or something out here. Zach, I'm not even kidding. Go. Look closer. I'm there. Daddy. Daddy, right there. Right there. Zach, I don't see him. there's somebody out here or something. Daddy, Dad. Algo está merodeando cerca del bosque. Incluso, si nos percatamos bien y hacemos un poco de zoom, podemos ver que esta figura parece por momentos ser transparente, casi fantasmal. Curiosos de indagar más sobre lo que está acechando a su casa, decidieron adentrarse al bosque sin imaginarse que eso los estaría esperando. I'm not going this way. Zach, I'm not going this way. Oh, be careful. Zach, I don't even think I can make it down here. Oh my goodness. So do you see? What do you? I ain't gonna lie. I don't even see nothing out here. I'm serious, Zach. This is just really I creepy. really don't. Oh my goodness. All right, I guess I'll try to make it over there. Gosh, help me. Help me. Oh. Whoa. Algo se dejó ver detrás de ellos, algo que no parecía ni humano ni animal. Era realmente extraño y aterrador. Pasó un mes de total tranquilidad, pero luego ocurriría algo interesante en otra zona de la propiedad, donde ellos poco iban a indagar. All right, so I'm telling you, while you've been at work, I've been hearing stuff out here. I'm not even playing. Well, I keep looking and I know I've been that. seeing I know, but I'm telling you, there's something back here. I heard sure stuff. I'm not sure that I even see anything. There is something back here, though. What? Man, what is that? What? Oh my gosh, what is that? It looks like a little freaking... I knew it was a tent back here. I'm not even kidding. I told you. This hasn't been here the last time we've been back here. I told you somebody was out here, bro. I said I heard it. I seen a tent. Look, and the fire is burning. Let's get out of here. Like, I'm literally scared now. This is my land. I'm not Oh going my nowhere. gosh. Look at the little... Somebody's been back here living. Look, they had to just leave though. Oh my gosh, I literally just heard something. I literally just heard something. I'm not even kidding. I literally just heard something. Oh my gosh, they've been back here.
Oh my gosh, I hear something, Zach. I literally hear somebody walking. Huh? I literally hear something. You need to call Kevin. Call him right now. La pareja encuentra un campamento improvisado, sillas, cartones, una pequeña fogata que habían apagado minutos antes de que ellos llegaran allí. Las probabilidades aumentan en saber si realmente es alguien que se adentró a la propiedad y los está acechando en la lejanía, pero también cabe la duda en los registros anteriores, en cómo este ser parecía ser traslúcido y casi inhumano al estar cerca de ellos en el bosque. Muchas personas también piensan que podrían ser dos casos totalmente distintos. Uno, que es un vagabundo que tiene meses viviendo allí, y otro, de un skinwalker. Pero quisiera saber tu opinión de este caso en la sección de comentarios. En este puesto te voy a mostrar una serie de fotografías realmente interesantes e inquietantes. La primera fotografía fue captada en Guatemala y se dice que captó algo realmente paranormal. Échale un vistazo. Los protagonistas de esta historia no buscaban fantasmas. Eran trabajadores enfrentándose a una jornada nocturna en una finca. El caos comenzó cuando una de las máquinas principales colapsó. Al intentar fotografiar el daño del reporte, el teléfono móvil simplemente se bloqueó, siendo incapaz de hacer foco en el metal. Lo que en ese momento pareció un simple fallo tecnológico resultó ser la advertencia de una presencia que ya los estaba acechando desde las sombras. ¿Piensas tú que esto es algo realmente paranormal o se trata de una pareidolia? La siguiente fotografía fue captada durante una visita común en un cementerio. Se dice que en las lápidas se manifestó una presencia que no debería estar allí. Te pido que prestes mucha atención a la imagen para ver si logras notar la anomalía. ¿Será acaso que lograron captar un fantasma real en cámara? Me gustaría saber qué piensas en la sección de comentarios. Me hicieron llegar este caso por correo electrónico desde Guatemala. El testigo relata que una tarde, mientras paseaba y tomaba fotos casuales a unas casas en Quinche, capturó algo que desafía toda explicación. Al revisar el material, descubrieron una silueta oscura con un sombrero claramente definido justo frente a ellos. ¿Es una persona sombra o un shadow people que nadie percibió en el momento, pero quedó plasmada para siempre? ¿Será acaso que lograron captar un fantasma real en cámara? Me gustaría saber qué piensas tú en la sección de comentarios. Y si tienes alguna fotografía, compártemela a través de mi Instagram. La siguiente grabación es realmente extraña y pertenece a un estudiante en Japón, y dicen que la ignorancia es una bendición. Y este escalofriante metraje es la prueba definitiva de ello. Lo que estás viendo comenzó como una grabación inofensiva. Dos jóvenes riendo y bromeando frente a la cámara, disfrutando de la noche. Sin embargo, este es el escenario perfecto para una de las evidencias paranormales más perturbadoras de Internet. Mientras ellas concentran toda su atención en la pantalla del teléfono, ignoran por completo el abismo que tienen a sus espaldas. Te pido que prestes mucha atención al fondo oscuro. En el segundo exacto donde la cámara gira, la luz revela una figura alta, pálida y completamente inerte. Un espectro silencioso que las observa fijamente desde la penumbra. Ellas no lo vieron en su momento, hasta que fue demasiado tarde. El video se corta abruptamente, sumergiéndonos en el caos y dejándonos más preguntas que respuestas. ¿Será acaso que lograron captar a un fantasma real o es algo mucho más aterrador? Me gustaría saber qué piensas en la sección de comentarios.
La siguiente grabación es realmente extraña y sinceramente es uno de los casos más aterradores que he visto hasta ahora. Todo comienza en una zona rural de la India, donde el dueño de una propiedad revisa sus cámaras de vigilancia sin imaginar que encontraría una pesadilla. Semua penunggu yang ada di sini, hai, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, tiba-tiba nggak bisa gerak. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. Ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Observen con atención entre la maleza. Poco a poco surge la figura de una mujer vestida de blanco que nos recuerda de inmediato a la leyenda de la Llorona. Lo más inquietante es que esto no parece ser una persona real. Su movimiento es antinatural y parece estar consciente de que la lente la está captando. Memoricen bien su silueta porque esta entidad no se detuvo ahí, ya que días después el usuario nos comparte la siguiente grabación. Kita matiin dulu. Gue masih penasaran yang di sini anjir. Bang, siapa? Halo, Ceya. Kang Adit juga. Coy! Anjing. Wah, iya mah asli orang Goblok, bro. Coy. Presta mucha atención a la entrada de esta estructura blanca. De la nada, vuelve a aparecer esa figura pálida con la misma vestimenta que vimos anteriormente. Lo que hace que este video sea tan especial y aterrador es la reacción de quienes graban la pantalla. El pánico en sus voces es real, porque saben que lo que están viendo no debería estar ahí. Luego de eso, el usuario se adentraría a una de las propiedades abandonadas que tienen junto a un amigo. Lo que no sabían es que no estarían solos. Oke guys, bentar ya, kita lihat dulu sekeliling. Kita lihat dulu ke kanan kalian. Sok gue bebas rul. Aduh sorry guys, geser kamera. Oke. Ini sampai jam 1 lebih 10 lah ya, kata Arobi. Bason, Leo, di kiri kalian Bason, Leo, eta tadi, mana tempok ke kiri, ngeblur, tiba-tiba ngeblur, di tempat situ kong, asli, beres. Mientras recorren los pasillos en penumbra, la cámara capta algo que te helará la sangre. Justo detrás de ellos, en el borde de lo que parece ser una entrada, aparece nuevamente esta extraña mujer. Su mirada es fija y su presencia es inconfundible. Es la misma entidad que ya hemos visto antes. Ellos parecen no darse cuenta del peligro inminente que tienen a sus espaldas, mientras la figura pálida los observa en un silencio sepulcral. Esto nos hace preguntarnos, ¿será acaso que esta entidad quiere algo con ellos? ¿Por qué aparece justamente en esta propiedad? Lamentablemente este caso sigue en desarrollo y no sabemos más acerca de lo que está pasando. Nos mantendremos entonces atentos a nuevas publicaciones. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1.
Las siguientes recopilaciones que te mostraré son realmente interesantes y aterradoras, ya que abarcan lo que conocemos como los Montes Apalaches, pero visto desde el punto de unos agentes de policía, quienes fueron alertados de extrañas cosas que aparecían cerca de una de las casas del lugar. Presta mucha atención a cada una de las grabaciones. What the absolute fuck is it? Starting to regret that I stopped at this rest stop. And they say Bigfoot isn't real? I don't ever want to stick my arm up. De repente, se dejó escuchar en la profundidad del bosque unos aullidos realmente aterradores e inhumanos, y no pertenecían a ningún animal conocido. Pero se sabe que los Montes Apalaches esconden muchas anécdotas de misterios sobre skinwalkers, Bigfoots y apariciones fantasmales. Y esta no sería la única grabación que lograrían obtener unos policías al indagar la zona. Se rumorea que en esta zona habitan criaturas que desafían la ciencia. Estamos ante el acecho de un Dogman o del legendario Bigfoot. Escucha con atención. Las voces son increíbles. La potencia de esos gritos sugiere que proviene de diafragmas masivos, algo que un humano simplemente no podría replicar. Además, parece que no es solo una criatura, sino varios ejemplares rodeando la zona. Deben saber que en los Montes Apalaches han desaparecido muchísimas personas. Estamos hablando de una cordillera que se extiende por más de 3.000 kilómetros y cruza 14 estados. Hay zonas de bosque tan profundas, de hasta 160 kilómetros espesos, donde no existe ni un solo pueblo cercano. You guys hear that shit? Something out there. What the fuck? Hey, what the fuck is that? Hey! What the fuck are you? Something pissed off out there. Yeah. Los policías se adentraron más y lograron ver cómo esta entidad seguía rugiendo. Algunos piensan que podría ser un skinwalker y los policías afirman que podría tratarse de Bigfoot. Ahora, en las profundidades de los Montes Apalaches, a un críptido de sombras acechándola. El pánico es tan real que, en su desesperación, intenta saludar a la entidad 2 veces antes de salir huyendo. Hi. Hi.
Durante su escape, vuelve a verlo, una figura negra, una silueta de pura oscuridad con ojos blancos brillantes que parecen perforar la cámara. Sin duda alguna, todas estas grabaciones son realmente interesantes e impactantes. Entonces, esto nos hace preguntarnos si en realidad este lugar esconde algo más allá de nuestro entendimiento. Si estos montes Apalaches son el epicentro de algo que no podemos entender. Si tienes alguna explicación lógica a lo que pasa aquí, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.